da gusto estar con ustedes, estimados televidentes. Esta es una nueva edición de su programa Buen Día Otto a través de Vea Canal. ¿Cómo están? Esperando que bien, esperando que continúen siempre con sus proyectos y siempre enfocándose hacia adelante para poder concretar sus objetivos personales y también de familia. Y uno de esos nuestros objetivos es precisamente este jueves académico, cuando contamos con la presencia de profesionales del IMNUSAC y este personaje que ya es público, ya es conocido por acá, me refiero al doctor Adrián Chávez. ¿Cómo va la actividad, doctor? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Sergio? Pues aquí agradeciendo el espacio siempre que en Vea Canal se nos otorga para poder compartir un poco con los estimados televidentes que nos están viendo desde sus casas o desde sus lugares de trabajo. Un saludo a todos estos guatemaltecos y guatemaltecas que nos están viendo y bueno, tratando de compartir un buen momento con ustedes, analizando algunas de las noticias que están siendo protagonistas en la dinámica política de nuestro país. Así es. Y fíjense, estimados televidentes, que siempre la pregunta, ¿qué vamos a tratar con nuestros expertos este jueves académico? Bueno, pues platicaba con el doctor Adrián y le comenté que me llamó la atención lo siguiente, y me imagino que en su mente habrá pasado esto. Sucede que en una publicación de prensa se dio a conocer que las empresas aseguradoras han tenido un incremento con relación a aquellos guatemaltecos que los han buscado para asegurarse, valga la redundancia, su salud, porque definitivamente si no lo tienen hay problemas. Desde el punto de vista, doctor, que ustedes manejan este fenómeno del guatemalteco buscando esto cuando muchas veces no tiene la capacidad económica, ¿a qué se debe? Bueno, básicamente el problema es una falta de respuesta por parte de la infraestructura y el sector público de salud. Cuando nosotros miramos que muchos guatemaltecos, pese a que como tú bien lo indicabas, no tienen de una u otra forma algún tipo de libertad financiera o disponibilidad financiera que le permita vivir una vida bajo las condiciones dignas que todos merecemos, y que se ven obligados ante la falta de respuesta a buscar alternativas, pues es una cuestión bastante complicada porque vemos que por un lado constitucionalmente el derecho de la salud está garantizado por la Constitución, pero cuando miramos la situación que se está dando, vemos de que este tipo de este sector privado que cada vez va proliferando más y creciendo de una manera exponencial, comparado con el débil crecimiento que ha tenido el sector público, se ha convertido para la mayoría de guatemaltecos en la única alternativa de accesar a una atención de salud. Me da la impresión, doctor, que independiente de eso que estás comentando, también pudiera significar un endeudamiento, porque a veces pareciera ser que, como resulta tan caro enfermarse últimamente y no se están dando las instancias, como decías, pues un seguro realmente muchas veces es caro, y los guatemaltecos que lo hacen, pues tienden a recurrir al endeudamiento, a apartar más dinero, y crea también una ansiedad. Si no se tiene eso, Dios me guarde, ¿qué va a pasar? Claro, digamos, se habla siempre de un Producto Interno Bruto, ¿verdad? Es decir, todo el movimiento económico y financiero que se está dando a nivel nacional. Se dice que el gasto en salud es alrededor del 7%. Y cuando uno mira el gasto público de salud, es del 1.2%. Eso no tomando en cuenta lo que representa el IX, por ejemplo. Pero lo que es asignado, ese presupuesto, los 6.111 millones, o 5.111 millones que han sido asignados al Ministerio de Salud, representa el 1.2% del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando nosotros miramos esa brecha que hay entre el 7% que representa el gasto en salud, pues, y el 1.2% que es el gasto público de salud, esa diferencia del 1.2 al 7 es de una u otra forma asimilado por parte de la población mediante el gasto de bolsillo. Esto representa para la población una carga bastante
bastante grande y bastante fuerte en la cuestión de los gastos que diariamente debe afrontar cualquier guatemalteco o cualquier guatemalteca. Hablamos de productos de la canasta básica, hablamos en este caso de la necesidad de tener que aportar dinero para la provisión de servicios, y hablamos desafortunadamente que ante la falta de una política de prevención y de promoción de la salud, pues justamente la mayoría de guatemaltecos se ven vulnerables a adoptar cualquier tipo de enfermedad en este país. Sobre todo. Y ahí miramos que, por ejemplo, siempre se ha hablado de enfermedades catastróficas, ¿ya? Pero resulta que en este país, con el poco ingreso que tiene la población o la mayoría de población, cualquier enfermedad es catastrófica, ¿ya? Las repercusiones que tiene para cualquier familia, que el jefe de familia, que la jefa de familia, de una u otra forma, no puedan asistir un solo día a su trabajo, tiene repercusiones increíbles. Ya no hay ingreso económico. Para empezar. Doctor, cuando hablamos acerca de que la salud o el sistema de salud no está respondiendo a esas necesidades de la población, desde el punto de vista de ustedes como profesionales, ¿qué debiera hacerse? ¿Es cuestión de hacer más hospitales? ¿Es cuestión de tener más medicinas? ¿Qué debiera hacerse para que esto sea más integral? A ver, todos los guatemaltecos que de una u otra forma nos ocupamos en ver algún diario, en leer algún diario o en ver algún noticiero, hemos sido testigos de que como en las últimas semanas el tema de salud ha estado como de protagonista, ¿verdad? Y solemos caer en un error en pensar de que estamos afrontando una nueva crisis. No es en realidad una crisis. Esa es una manifestación de un colapso que ha tenido el sistema de salud desde hace muchos años, producto por la desatención que tienen los administradores del Estado en proveer los recursos necesarios para garantizar que la salud sea un derecho que tú, que yo y que cualquier televidente en casa pueda gozar. Este es un problema histórico. Cuando vemos algún tipo de, algunas cuestiones como las causas que pueden estar determinando este problema, pues podríamos hablar primero de una débil asignación financiera. Correcto, haría falta más recursos económicos. Hace falta mucho más recursos económicos. Segundo, es que los pocos recursos económicos con los que contamos, desafortunadamente no están siendo distribuidos de la forma más equitativa. Y podríamos hablar de una mala utilización de los recursos. ¿A qué me refiero con esto? Preferimos gastar más o orientar la mayor cantidad de recursos para la curación de las enfermedades que para la prevención y la promoción de la salud. Centralizamos los recursos. Quiero contarles, Sergio y estimados televidentes, que del presupuesto que es asignado a la red de hospitales, el 41% de ese presupuesto es orientado al Hospital Roosevelt, al San Juan de Dios, y por ahí se cuela el Hospital de Quetzaltenango. Hay 45 hospitales. Eso quiere decir que el 60% de los recursos tienen que ser administrados, de los recursos restantes, son distribuidos entre los otros 43 hospitales. O sea, ahí viene el tema ese de la mala distribución. ¿Cuál es el resultado de esto? Que desafortunadamente cuando nosotros, si es que vivimos, por ejemplo, en alguno de los departamentos en el interior de la República, y vamos a buscar algún tipo de respuesta al hospital, nos enfrentamos con que no hay insumos, con que se escasearon las medicinas y lo que nos dan es una receta, con que tenemos que esperar porque no hay camas, con que ya estando en cama no nos llegan a atender porque no hay la cantidad suficiente de personal para atendernos, o sea, y poco a poco se nos puede ir complicando nuestra enfermedad, y eso lo que ocasiona es una derivación por la falta de respuesta, de capacidad de respuesta en un hospital en el interior de la República,
la derivación de los pacientes hacia los dos monstruos, hacia los dos hospitales más grandes del país. Que son el Roosevelt y el San Juan de Dios. Doctor, pero hay algo que me llama la atención. Desde tu punto de vista, entonces, podemos entender que con lo que tenemos está mal administrado y sí podríamos entonces poder atender a la población para una campaña, no solo ahora para curación de la salud, sino también prevención. Claro que sí. Hay que tomar en consideración algo. Por ejemplo, cuando uno analiza, Sergio, el perfil epidemiológico, pues nos damos cuenta de que las enfermedades de antes, por así decirlo, las enfermedades de los pobres, la neumonía, las diarreas, antes eran como que las que acaparaban los primeros lugares en las listas de morbilidad y mortalidad del país. Ahora resulta que ya no es así, que seguimos enfermándonos de este tipo de enfermedades, pero existen otras enfermedades que se convierten en nuevos retos para la salud de la población guatemalteca. Hablo de diabetes, todos, te podría asegurar, conocemos a más de alguna persona en nuestras familias que está padeciendo de diabetes. Hablo de hipertensión, hablo de eventos cerebrovasculares, ¿sí? Y obviamente por las características que tenemos, hablo de lesiones causadas por heridas de arma de fuego, o heridas de arma blanca, o desencadenadas por actos de violencia, ¿ya? El cáncer es otro de los tipos de enfermedades que está matando a nuestra gente, ¿sí? Y digo matando, ¿por qué? Porque además la mayor cantidad de recursos públicos que existe en salud pública son orientados y focalizados en la atención de los problemas materno-infantiles. Hoy por hoy, la política de gobierno apunta todos los recursos al Pacto Hambre Cero y a la ventana de los 1000 días. Eso está bien, porque evidentemente ya no necesitamos más niños desnutridos en este país, y también ya es vergonzoso tener muertes maternas en este país. Pero el gran problema es que la respuesta social que se está dando por parte del Estado se está quedando corta ante las necesidades de salud que tiene que afrontar la población, que cada vez son más complejas de tratar, pero también cada vez son más costosas. Y esa falta de respuesta es lo que explica lo que iniciamos en cuando empezamos a hablar, que el guatemalteco tenga que buscar alternativas, porque para ir a enfrentarse a perder todo un día o perder mucho tiempo dentro del sistema público de salud, prefiere sacrificar un poco más de lo que normalmente sacrifica en el gasto de bolsillo y poder buscar alguna alternativa que, ojo, no en todos los casos es la más adecuada. Así es, sobre todo eso la más adecuada, porque representa un costo realmente que también puede ser elevado, y de ahí que el mismo sistema pues nos mueva a ese tipo de situaciones. Doctor, pero para ir aterrizando con relación a este tema, hay señalamientos de que en esta situación ha habido una mala inversión o un señalamiento en contra de aquellas organizaciones, dígase directamente ONGs, que han administrado recursos del Estado para paliar, para ser contraparte de los proyectos del Estado en el tema de salud. Algunas se les ha señalado de mal manejo y por eso pues el recorte. ¿Habrá sido esto también un negocio que en cierto momento ahora ya se pudrió? Bueno, hay que tomar en consideración algo, el papel del Estado, que históricamente ha ejercido el Estado. Hay cuestiones no negociables como la salud, la educación y otro tipo de cuestiones en los cuales el Estado había ido desatendiendo las problemáticas que día a día afrontaba la población guatemalteca. Esta desatención originó, ¿sí?, o motivó el origen de muchas organizaciones no gubernamentales, hablo de hace muchos años, ¿sí? Ahora, dentro de las políticas que ha adoptado de una u otra forma el país, resulta que la contratación de servicios a través de organizaciones no gubernamentales se convirtió en una modalidad, en una alternativa. En una alternativa que en ese entonces, por ejemplo, te hablo hace 17 años, resultaba más barato, por así decirlo, utilizar estas organizaciones no gubernamentales que esperar a que el Estado produzca su propia infraestructura y pueda llegar a cubrir a un montón de comunidades. Resulta que estas ONGs
pues justamente al inicio del programa de extensión de cobertura, en el caso de salud, pues cubrían a las comunidades más lejanas a las cuales no llegaba el Estado a través de su propia institución. Claro. Entonces, el gran problema que se dio es que estas ONGs empezaron a afrontar, inicialmente todo iba bien, habían desembolsos económicos, habían muchas cuestiones, y estas ONGs empezaron a afrontar retrasos en la asignación de los recursos. El otro problema que había es que la mayoría de organizaciones no gubernamentales llegaban una vez al mes a las comunidades más lejanas. Y hay que tomar en cuenta que las condiciones en las comunidades más lejanas son obviamente más precarias y por ende se necesita más la presencia del Estado. Así es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Imagínense ustedes si solo llegan una vez al mes, la única alternativa para salud que tiene su familia. Como eso es una cuestión bastante inexplicable que se daba en nuestro país. El otro asunto es que cuando llegaba este programa de extensión de cobertura, llegaba a la atención o focalizaba su atención en la población materno-infantil. Es decir, que las personas, adultos mayores, los hombres, las mujeres que no estaban embarazadas, ¿sí?, se veían de una u otra forma excluidas de los paquetes básicos que proveían las organizaciones no gubernamentales. Entonces, eso obviamente es un modelo excluyente. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 17 años? Resulta que ahora, pues han habido algunos avances. La presencia de las ONG de una u otra forma se está empezando a garantizar de forma constante dentro de las comunidades con el apoyo de una enfermera auxiliar. Pero ¿qué era lo que pasaba? Desafortunadamente en el tiempo las organizaciones no gubernamentales, y no hablo exclusivamente en el ámbito de salud, empezaron a ser cuestionadas en la forma en la que administraban los recursos. Y poco a poco se fue prohibiendo el desarrollo de convenios o de contratos en distintas áreas a través de ONGs. Y siempre se exceptuaba el asunto de la provisión, del desarrollo de convenios a través de ONGs que atendían el asunto de salud. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa falta de transparencia, porque no habían mecanismos importantes o necesarios como para poder auditar y sancionar y agravar a las organizaciones que no cumplían tal y cual era el manejo de los recursos del Estado, entonces motivó la entrada en vigencia a partir del año pasado del decreto 13 de 2013, en el cual se prohíbe el desarrollo de convenios con organizaciones no gubernamentales. Precisamente. Ahora, eso está bien en cierto sentido, porque de una u otra forma esa misma ley ordena que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe desarrollar sus propias capacidades para poder ir a las comunidades, ¿sí?, más lejanas y que históricamente han sido atendidas por el programa de extensión de cobertura, a proveer institucionalmente sus servicios. Ahora, ahorita nosotros fuimos testigos en los medios de comunicación que el abrupto cierre de 18 organizaciones no gubernamentales, que de acuerdo a la versión oficial fueron analizadas y fueron evaluadas, y fuimos testigos del abrupto cierre de 220 convenios. ¿Qué es el problema en todo esto? Existe alguna idea de que el Ministerio de Salud hoy por hoy no tiene las capacidades como para poder proveer de los servicios. Nosotros como universidad queremos pensar de que si fue una decisión administrativa, queremos pensar que el Ministerio de Salud sea consecuente con sus acciones y garantice de una u otra forma la atención. Porque ahora ya tiene otros recursos. Porque ahora lo que se supondría es que los recursos que eran destinados para las organizaciones no gubernamentales están con él. Deberían en el mundo ideal ser asignados a las direcciones de área de salud. Así es. Hay algo que me llama la atención y que lo voy a tomar para el resto del programa, y es el hecho de lo que comentaba el doctor Adrián.
es necesario cuestionar el funcionamiento desde la persona misma, la familia, la sociedad y el Estado. Y cuando cuestionamos esa forma de actuar, nos sirve de muchísimo, porque puede ser un reflejo de una situación que muchas veces nosotros lo vemos. Pero me llamó sobremanera la atención cuando dijo, hay cuestiones que no se pueden negociar para un Estado, la salud y la educación. Y ese tema lo quiero reforzar, doctor, hay cuestiones que no se pueden negociar. ¿Por qué? Porque hacías referencia también de que es un problema que ya está, se ha agravado tanto, no es un problema de ahorita. Si lo es la salud, también lo es la educación, porque una va atada a la otra. En ese sentido, doctor, ya para finalizar esta parte, introducirnos a los temas del diario de hoy, si bien es cierto que son cuestiones no negociables para el Estado, el ciudadano, ¿qué papel le correspondería en este caso, sabiendo que no tiene una esperanza, que sabiendo que aunque se cuestione, pareciera ser que tenemos personas indolentes que dirigen el país, viendo que si posiblemente tienen recursos y en ese sentido pues no lo van a aplicar como debe ser, que de repente lo van a negociar para pagar las campañas de financiamiento, para los negocios ilícitos, para la corrupción dentro de los centros hospitalarios? Oiga, cualquiera diría, esto es para meterse un tiro, diría. Claro que sí. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestras propias leyes y entender de que somos portadores de derechos y también de obligaciones. Y uno de los derechos que tenemos es precisamente la cuestión de salud. Como vuelvo a decir, el marco legal en el país habla de que la salud es un bien común, es un derecho humano y es responsabilidad del Estado. El gran problema que tenemos es que cada vez que vamos o que llega algún político a nuestras comunidades, ellos ofrecen salud, ofrecen más servicios, ofrecen esto, y muchas veces la gente piensa que lo que les está haciendo el político es un favor. Y desafortunadamente no tenemos esa apropiación de que somos portadores de derechos. Y básicamente ese asunto de esa apropiación de portadores de derechos nos debería de orientar a exigir a lo que tenemos derecho. Y en este sentido la idea es involucrarnos desde las organizaciones comunitarias, de las asociaciones de vecinos que tenemos, desde los COCODES, y buscar esos espacios que de una u otra forma son alternativas para poder incidir en el aparato estatal. Eso es cierto. Por eso no es negociable. Señores, si bien es cierto que estamos viendo que hay recursos ahora para el Estado, alguien me dijo, no, es mentira vos, sí hay pisto en el Estado, pero si vieras para dónde lo llevan, esa es otra cosa. Entonces, y solo con este asunto, pese a que la salud es un derecho, ¿cuándo se ha visto? O sea, parte de la problemática que tenemos es que el presupuesto, por ejemplo, asignado a la cartera de salud, sigue siendo producto de una negociación política en la cual existen intereses. Cuando deberíamos de tener un presupuesto asignado en cuanto a un porcentaje bien establecido y que vaya incrementándose progresivamente, ¿verdad? Para hasta lograr tener los niveles necesarios para alcanzar a satisfacer y a proveer una respuesta adecuada a nivel social. Y a nivel social también verían la respuesta para ellos. Exactamente. Ahora, lo que esperamos nada más en este ejercicio que ya se va a acercar, la cuestión de la discusión por parte del presupuesto en salud, sí es una cuestión. Que así como ahora ya está este decreto en el cual se establece la necesidad de que el Ministerio de Salud desarrolle las capacidades, se busquen los mecanismos necesarios para ser congruentes y consecuentes con esta ley. Así es. Y que exista una aprobación, y eso es parte de lo que creemos que es prudente y necesario, que exista una aprobación que permita una progresión progresiva, ahí sí que hay algo progresivo, el aumento de las capacidades del ministerio para poder proveer de los servicios a las comunidades que hoy por hoy son atendidas por las organizaciones no gubernamentales. Un ejercicio que se tiene que hacer, eso sí, de forma ordenada y de forma responsable. Eso es parte de lo que nosotros pues estamos
demandando y motivados a darle seguimiento. Por eso es, de verdad, ese va a ser el constante énfasis, o el énfasis dentro del programa. No es negociable la salud, señores, por favor. Y así como esto, nos damos cuenta la manera en que las personas, los políticos, los funcionarios públicos están manejando todo lo que es esta estructura de gobierno y que pues no pasa de ser una negociación. Les voy a mostrar las portadas de los periódicos que hoy tenemos para comentar con el doctor Adrián, y en este caso estamos hablando de 6 medios de comunicación, y entonces ahí los tenemos: Siglo XXI, La Nación, La Hora, Prensa Libre, Diario Centroamérica y El Periódico. Cada una de estas trae un tema que nos llama la atención. No sé si puedo correrme para enfocar el Diario Centroamérica, y es que tenemos en el primero de ellos que se analizan acciones contra la sequía. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional conocerá el informe del estado de los cultivos. Los funcionarios podrían tomar decisiones hoy contra la crisis. Y si vieran ustedes, este es un tema de por sí que se mantiene año con año, y siempre es crisis y siempre es que lo vamos a negociar, y por lo tanto, como dice el doctor, esto por favor no se puede negociar. Sin embargo, el diario El Periódico, lo voy a poner un poquito más, muchísimas gracias. Estados Unidos ubica estructura de tráfico de migrantes. En medio de crisis migratoria, Barack Obama denuncia bloqueo de republicanos para nombrar a 4 embajadores, entre ellos al de Guatemala. Jesús, la pregunta me hacía nuestro director es ¿por qué? ¿Qué razón? Bueno, vamos a analizarlo al respecto. Por otro lado, Prensa Libre tiene por acá este titular en donde leemos: oficialismo promueve alcaldes y diputados, gobierno impulsa a militantes del Partido Patriota, Pérez Molina pide apoyo a población por trabajo hecho. Viene a ser un tema relacionado al que estamos enfocando con el doctor Chávez. Pareciera ser, no es que no pareciera, es así. Lamentablemente las acciones políticas se encaminan hacia un objetivo que dista mucho del bien común, del bien social, y por eso les interesa más estos aspectos que quedar bien con usted o conmigo o con cualquier otro cuando tenemos una dolencia, en este caso, dígase de salud. En este diario La Nación, el Congreso gastará 6 millones de quetzales en trajes. Jesús. El presidente del Legislativo indicó que se adquirirán 1.500 uniformes. No soy bueno para las matemáticas, pero imagínense 6 millones entre 1.500. ¡Hala! Es que esto es lo que volvemos. No se puede manejar de esta manera. El diario La Hora, en su edición del día de ayer, recuerde que este medio de comunicación circula en la ciudad capital por la tarde. Según la fiscal general, la estructura pudo recibir 3 millones de dólares, refiriéndose a los operativos contra bandas de coyotes. Pobladores retuvieron a autoridades en Quetzaltenango tras el allanamiento. Y por aparte, concluyó con Siglo XXI, cae banda de coyotes. Esta es la relación de temas. Quetzaltenango, tras 10 allanamientos en San Francisco de la Unión, detienen a 7 personas. Ingresos, las autoridades les encontraron hasta 5 millones de sus cuentas bancarias. Internacional, la red tiene cómplices en Houston, McAllen, Texas, Estados Unidos. Jesús, esta situación es toda pues una estructura, como bien se dice, política, ¿no? Y es que todo empieza por esta situación. Lo voy a enfocar de esta manera. No sé por qué razón se han cegado tanto, pero desde hace ya algunos años, los políticos han enfocado sus baterías en cuanto a impulsar a figuras que les van a traer réditos o que están promoviendo para que en las próximas elecciones les traiga beneficio. ¿Por qué razón? Porque se ha visto al Estado como un botín. Fíjense ustedes, en actos públicos piden apoyo para alcaldes y diputados, pero hay 2 aspectos que me llaman la atención para comentar con el doctor. Promover a los alcaldes y diputados del Partido Patriota en actos oficiales es la estrategia del Ejecutivo que, si bien ya se había utilizado en otros gobiernos, en el actual gobierno cobra más fuerza en el último mes y será impulsada aún más durante las próximas semanas. Ahora, ¿cómo complementamos esta información? En este párrafo leemos lo siguiente. 2 fuentes, ahí está mejor porque ahí sí miro, 2 fuentes de gobierno comentan que para no caer en señalamientos de campaña, fíjense ustedes, utilizarán el discurso oficial para
destacar la labor del ministro y de esta administración en general, sin mencionar al Partido Patriota, pero sí se hace énfasis en que las autoridades locales, para que logren su reelección el próximo año, siempre en la misma línea, las autoridades se preparan para una ola de inauguraciones de obras y el inicio de otras, la gran mayoría a cargo del Ministerio de Comunicaciones. Jesús, doctor, si no es de una es de otra, pero quieren, dijo alguien en una ocasión por acá, nos quieren meter a tol con el dedo a como de lugar. Bueno, ahí hay una cuestión que hay que tomar en cuenta. O sea, primero la intención de quien quiere meternos a tol con el dedo, y la otra es la disponibilidad que lo permitamos. Y es pues ahí donde pues nos volvemos muchas veces cómplices de lo que pasa y lo que hace la clase política. Entonces, yo creo que aquí en el país se dan ese tipo de situaciones, pero desafortunadamente como sociedad tendemos a tener una memoria histórica muy corta y muy breve. Y la mayoría de cuestiones se nos olvida cuando de una u otra forma somos beneficiados por alguna situación. Con esa única situación, pues se borra todo lo que pudo haber pasado, y muchas veces venimos y ahí sí que anteponemos nuestro interés personal por el bien común. Y eso es parte de las cuestiones que deberíamos de hacer, que sería ir promoviendo el ejercicio de una ciudadanía responsable. De que si vas a ir a votar, porque la Constitución política te da la oportunidad que a partir de los 18 años puedes elegir a tus gobernadores, lo hagas de una forma responsable. Porque de lo contrario, nuestro sistema político va a permitir que este tipo de situaciones se den, y que la ley, que está escrita en blanco y negro, sea utilizada o sea procesada de acuerdo al interés de cada quien. Y sobre todo eso, de acuerdo al interés de cada quien. Doctor, en esta fotografía realmente cae en una forma, diría, la voy a calificar, marrullera. Perdónenme, pero se les va la mano, muchachos. ¿Cómo es posible que sí, mediáticamente, un mensaje de esta naturaleza puede tener su efecto, pero no es posible? No es posible que sigamos manejándonos de esa manera, que porque así vamos a lograr que logremos penetrar dentro del pensamiento del ciudadano y con eso vamos a lograr nuestro voto. La verdad es que no, señores, la verdad es que no se va a lograr de esa manera. Hasta el momento, y no quiero decir que así sea, pero hasta el momento ningún gobierno ha repetido el cargo público. Y aunque hagan miles de cosas, lamentablemente cuando se dice que las hacen, se llevan por delante un montón de situaciones. De acuerdo con Jennifer Broll, consultora en comunicación política, el caso Sinibaldi puede analizarse desde el punto de vista semiótico, y desde que comenzó este gobierno, toda la plataforma para hacer propaganda se ha inclinado a consolidar la imagen del ministro. Sinibaldi tiene una denotación de candidato, es decir, en lo que se percibe sin decirlo y sin serlo, pero que no se oficializa, y su connotación, o sea, la explicación de la denotación en que actúa como un candidato, viste como un candidato y se desempeña como un candidato, explicó. Oigan, el presidente de la República dijo a los medios de prensa el día de ayer que pues ellos no podrían hacer, pero miren ustedes lo que pudiera hacer esta apreciación. Vamos para acá, mi querida amiga. Lo que pudiera ser la apreciación, mientras no pueden hacer la Asamblea General del partido para nombrar al nuevo candidato, dar a conocer. El Tribunal Supremo Electoral los tiene suspendidos. Sí, y hasta que ellos no cancelen las multas y reciban entonces el finiquito respectivo, entonces no podrían, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, no pago, mientras tanto, y que siga el ministro, ¿no? Oiga, es una manera de interpretar, pero piensa mal y acertarás. ¿Y por qué piensa uno mal? Porque el sistema así lo han querido manejar. Y es lo que te decía, o sea, la ley está escrita en blanco y negro y es utilizada de acuerdo a la conveniencia de cada quien. Exacto, a la conveniencia de cada quien. Ese es el problema, doctor. Realmente ese es el asunto. Y todas las cuestiones de acuerdo a la conveniencia se van viendo de otra manera. Les voy a mostrar, en el caso de Prensa Libre, esta nota. En 14 años se pasó de 599 empleados a 1.821, la explosión en contratos del legislativo.
expertos visualizan quiebra técnica de ese organismo por manejo clientelar. Por acá, en este párrafo, Aristides Crespo afirmó que recibió este año la presidencia del Legislativo en crisis. Según los documentos, se ha contratado a 187 trabajadores en lo que va de su periodo, ya que encontró ese organismo con 2.634 y ahora hay 2.821 plazas. Entiendo algo, doctor, el derecho al trabajo es algo que sí se permite en la ley, inclusive ahí hay colegas, amigos de prensa trabajando y otras personas que también que conocemos, pero realmente cuando ya la situación se va de las manos, la cosa cambia. ¿Cómo es posible que se tengan millonarias cantidades de recursos en calidad de ahorros y que eso nos sirva para complementar muchos compromisos? Y este señalamiento tan grave que en el peor de los casos se puede lograr ese beneficio de una plaza solo si, por ejemplo, pues se cumple con los compromisos. Dígase, pues me tiene que dar una comisión por eso, pues tiene que afiliarse de repente a esto y lo otro partido, y lo digo en el peor de los casos, que se tenga que abusarse de esa situación pidiendo beneficios sexuales. Oiga, hasta ese tipo de situaciones que nadie realmente se atreve a denunciarlo públicamente porque sabe que hay un sistema que está ahí muy bien controlado. En esta nota, decime. Aunque ahí hay que considerar alguna otra cuestión, o sea, no solo se trata de los factores que habías platicado, hay que tomar en consideración que la dinámica bajo la cual se rigen los partidos políticos, muchas veces lo que se están pagando en realidad son facturas políticas, ¿ya? Es decir, algunas empresas, algunas personas que hoy por hoy son beneficiadas con estos contratos, pues cuando uno empieza a investigar probablemente se va a topar con el asunto de que forman parte de ese conglomerado de financistas de los partidos políticos, y que no solo financian a uno o a otro, financian a todo el mundo para poder incrementar sus posibilidades a que, como en este sentido, poder ser beneficiados a través de este tipo de contratos, por ejemplo. Exacto, y en el peor de los casos se menciona, o sea, estoy hablando de ese mal manejo, ese marrullero manejo de las situaciones, de las finanzas del Estado. Se habla de muchas personas que solo llegan a cobrar, claro, ¿verdad? Se hacen sus contratos y ahí se queda. Por ejemplo, en esta nota se menciona que en cada periodo de presidencia del gobierno, estas han sido las cantidades de personas que han contratado, empleados contratados. En el caso de Aristides Crespo, 187, pero el que más ha tenido ha sido nada más y nada menos Pedro Muadi, señalado precisamente como un alfil operador político del sector privado, imagínense. Y así vemos que otro que le sigue, esto fue ya en el año 2004, fue Rolando Morales con 340. Entonces se da uno cuenta de esta situación, unos más, otros menos, pero bien lo decía el doctor, resulta que esto responde a cuestiones clientelares. Miren, en el caso de Efraín Ríos Montt, empleados contratados y despedidos fueron 124 en ese entonces. Cada uno va atendiendo este tipo de situaciones. Ahora, la cuestión es esta, es un crecimiento sin control que les va a repercutir muchísimo y lamentablemente ese mal manejo de situaciones repercute en nuestras finanzas porque es parte del impuesto que tenemos que pagar. Bienvenido. En el caso del periódico, aquí tenemos otro titular interesante. Las autoridades discuten sobre delitos que afectan al comercio. Gobernación, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia presentaron sus planes, estrategias y resultados. Doctor, quiero leer una parte y comentarte lo siguiente. El foro titulado Desafíos de la Seguridad y Justicia, organizado por la Cámara de Comercio, se enumeró la extorsión y el contrabando como los principales delitos que afectan al sector comercial. Ahora me quiero ir a este párrafo, mi querida amiga. Algunos delitos recurrentes relacionados al comercio son hurto y robo de fluidos, introducción de mercancía de contrabando como bebidas alcohólicas, tabaco, la competencia desleal y la especulación, según datos proporcionados por el MP. Pero se decía dentro de este foro que lamentablemente no permitía darle acción inmediata para atender al comercio. Si bien es cierto que el comercio es una fuente importante para el desarrollo del país, pero está el pequeño,
y el mediano comerciante que también se ve afectado. Pareciera ser que solo enfocado esto a ciertas élites grandes. Sí, evidentemente la pequeña y la mediana empresa se convierte en una alternativa, quizás la única alternativa que tiene la mayoría de la población para poder ejercer algún tipo de actividad económica, y pues evidentemente muchas de las normas de las leyes en realidad van beneficiando a las grandes empresas, a las grandes corporativas, que no solo tienen incidencia en el ámbito nacional, sino que también en el ámbito internacional. Entonces es parte de las cuestiones a las cuales pues tenemos que ponerle mucho más atención y ver en dado caso cuáles son las políticas que tiene el Estado, en este caso el gobierno, para poder desarrollar y regular este tipo de cuestiones. Ese tipo de situaciones. Me interesa muchísimo que hablaba el diario La Hora el día de ayer en sus editoriales, que realmente uno se sorprende muchísimo por la forma en que se está manejando la situación en el país. Tenemos que decir que Guatemala no hay sorpresas, sino que solo sorprendidos, porque hay quienes aún se ponen su cara de asombro al ver las atrocidades de las que podemos llegar a ser víctimas los ciudadanos, ante quienes con el poder en sus manos toman las decisiones con las que nos pondrán la soga al cuello, que nos mantienen como un país corrupto, impune, violento y en resumen absolutamente injusto. Esa es la relación que quería hacer. No es posible, no hay negociación, no se puede seguir permitiendo que este sistema siga siendo injusto, doctor. Lo que pasa es de que ese tipo de columnas nos hacen pensar en un tipo de situación. Por ejemplo, cualquiera diría, en el caso de la salud, que el sistema de salud no está colapsado y que no sirve. Pero no sirve de acuerdo a la lógica que todos quisiéramos que sirviera. Pero muy probablemente existe un conglomerado de actores que tienen algún tipo de interés en que ese tipo de situaciones no cambien. Así es. Y que la lógica pues se mantenga. Y vuelvo a insistir, son cuestiones que no van a cambiar si seguimos anteponiendo, mejor dicho, nuestros intereses particulares por los intereses comunes de la población. Así es. Y desafortunadamente somos testigos en un país como este que los actores son fuertes, son muchos, tienen intereses muy agresivos y no les importaría pasar sobre cualquiera para poder anteponer su propio interés ante el bien común. Así es. Finalizo el programa con la parte final del editorial de Diario La Hora. Aquí los únicos sorprendidos pueden ser los miembros de la comunidad internacional, pero esta parte es la que me llama la atención. Los sorprendidos pueden ser los de la comunidad internacional que no atinan a entender cómo es que este pueblo aguanta tanto. Exactamente. También un señalamiento muy directo. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que se aguanta tanto? Híjole, y eso ya viene de muchos años. Y lamentablemente esperaría que esto no sea para los políticos un juego de ruleta rusa. Un día de estos les va a estallar en la cara, y lamentablemente si se colapsa, pues todos vamos a salir perdiendo. Sí, exactamente. Desafortunadamente es una cuestión que sorprende. Tenemos una historia cargada de sangre, cargada de conflictos, conflictos que se exacerban día a día y que no vamos a lograr cambiar, ni le vamos a lograr cambiar el país a nuestros hijos si nos quedamos acomodados, como dice la columna, aguantando. Aguantando, así es. Mientras tanto, estimados televidentes, siempre ojo al Cristo, por favor. Vamos a hacer una pausa para darle seguimiento a otro tema en su programa Buen Día Otto, pero no sin antes agradecerle al doctor Chávez siempre ese aprecio y esa consideración que tienen para nosotros al venir a ayudarnos a entender este tipo de situaciones. No, yo agradeciendo, Sergio, por la oportunidad, y solo sin el afán de salirme tanto del tema, hay que estar alertas, por favor. Hay epidemias, hay brotes que están ahí sí que a la vuelta de la esquina. Hoy por hoy hay 2 casos que están siendo analizados por parte del Ministerio de Salud en cuanto a la vigilancia que está desarrollando para evitar algún tipo de, el que venga ya la enfermedad de la chikungunya. Sí, primero Dios no nos agarre. Estar alertas, por favor. Nada más. Doctor, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, estimados televidentes. Sergio Vázquez es mi nombre y regresamos para la segunda parte de su programa Buen Día Otto.